Bienvenidos y buenas tardes. El presidente Luis Arce promulga la primera ley de su gobierno, el pago del bono contra el hambre. Escuchamos a continuación. Él se prepara para dar las palabras y explicar al respecto del pago de este bono. Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional. Saludar a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, al hermano Freddy Mamani. Saludar también a nuestros ministros, ministras que nos acompañan, a la dirigencia del Pacto de Unidad que nos acompaña en esta oportunidad, dirigencia del Movimiento al Socialismo, a organizaciones sociales que nos acompañan y a todos quienes hoy nos acompañan en este evento. Nosotros habíamos establecido en el diagnóstico que hacíamos de los efectos tanto de la pandemia como de la errada política económica que se vuelve a aplicar desde noviembre del año pasado en el país, que estaban atentando contra un instrumento de crecimiento económico que teníamos y que lo habíamos construido a partir del año 2006, que es la demanda interna. La demanda interna, que es el consumo de los bolivianos, que es la inversión que hacemos los bolivianos, que es el aporte de nosotros mismos a nuestro propio crecimiento. Este crecimiento económico que hemos vivido desde el año 2006, gran parte se debe al nuevo modelo económico. Un modelo que tiene como base fundamental la redistribución del ingreso. Cuando el año 2006 nos hacíamos cargo con el hermano Evo del gobierno y lanzábamos las políticas económicas, primero apuntábamos a generar excedentes para luego redistribuirlos. Y así lo hicimos. El año 2006, un 1 de mayo, nacionalizábamos los hidrocarburos y un 26 de octubre empezaba el proceso redistributivo del ingreso con el bono Juancito Pinto. Eso generó un movimiento económico importante que se reforzó con otras medidas sociales que son de conocimiento público y de pronto construimos algo que toda economía debe precautelar: la demanda interna. Mientras haya demanda interna, nuestros pequeños productores, nuestros artesanos, los empresarios van a poder vender sus productos. Pero cuando en un país se mata la demanda interna, no hay ventas, no hay incentivo para que ninguno, ni productores medianos, pequeños, grandes, artesanos, gremiales, puedan vender sus productos. El año pasado, en noviembre, el gobierno transitorio de facto implementó nuevamente el modelo neoliberal, que tiene varias premisas que vamos a irlas, por supuesto, revirtiendo durante las siguientes semanas. Una de ellas era equivocadamente mirar hacia afuera, mirar hacia el mercado externo y olvidarse del mercado interno, olvidarse de la demanda interna. Y a eso se sumó la crisis que nos llevó este gobierno. En marzo de este año aparecen los primeros casos de coronavirus y nuevamente se toman medidas precautelando la salud, pero olvidándose de la economía, y tenemos ya el derrumbe completo de la economía, tanto por el lado de la producción como fundamentalmente por la caída de la demanda interna. El diagnóstico, por lo tanto, apunta a las soluciones que debe tener la economía boliviana para volver a retomar los índices de crecimiento y desarrollo que teníamos antes del golpe de Estado. Y para ello hay que empezar, como lo dijimos también en campaña, con la reconstrucción de la demanda interna. El bono contra el hambre
busca reforzar, busca iniciar la reconstrucción de la demanda interna en el país. Esta demanda interna es el primer elemento que va a generar ese crecimiento económico que todos los bolivianos estamos esperando. Si no se reactiva la demanda interna, es muy difícil poder reactivar el aparato productivo. Por eso es que se empieza la política económica de reconstrucción de la economía, de la reactivación de aquellos sectores con el reforzamiento de la demanda interna. Para eso, el bono contra el hambre se constituye en uno de los principales instrumentos. Se habían utilizado durante la pandemia algunos de nuestros propios instrumentos. Me estoy refiriendo al bono Juancito Pinto, me estoy refiriendo a la renta dignidad, que fueron nuestras políticas económicas que se adelantaron, que se anticiparon durante esta gestión para poder de alguna manera hacer reaccionar la economía nacional, pero lamentablemente esos esfuerzos no han sido verificados en la práctica como buenos resultados. Seguimos sufriendo una recesión profunda en la economía y el bono contra el hambre se ha de constituir en el primero de las siguientes medidas que vamos a lanzar para poder sacar al país adelante. Este bono tiene las características que mencionaba nuestro ministro de Economía y Finanzas Públicas. Está dirigido a personas que no reciben ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado, sean mayores de 18 años, y ante la promulgación de la presente ley va a favorecer a grupos importantes, como por ejemplo las madres mismas que recibían el bono Juan Azurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del bono universal. Quiere decir, por lo tanto, que esta inyección de recursos que estamos planteando con este bono contra el hambre es la primera medida de la reactivación y de la reconstrucción de la economía boliviana. Toca, luego de esta medida que se empezará a pagar a partir del mes de diciembre, durante mañana en una reunión de gabinete vamos a aprobar la reglamentación para el pago de este bono y por lo tanto darle 2 semanas al Ministerio de Economía para que pueda organizar el pago necesario y arrancar en el mes de diciembre con el mismo. Esperamos también que esto sirva para poder paliar todos los efectos negativos que ha tenido la pandemia en las familias bolivianas, especialmente en los más humildes. Los que no van a tener su aguinaldo, los que no van a tener el bono de fin de año. Este instrumento que estamos incorporando ahora en la política económica del país puede ser muy importante para aliviar el dolor y las finanzas de muchas de nuestras familias. Por lo tanto, arrancamos con ello y por supuesto viene la segunda tarea de ir monitoreando el efecto positivo cuando se vaya inyectando y por los canales de transmisión de la economía estos recursos vayan movilizando la economía, vayan siendo el aceite para el motor para que pueda volver a funcionar y que pueda darnos el crecimiento económico. Asimismo, se tiene que lanzar próximamente medidas de reactivación para el lado productivo, porque el modelo económico que lo estamos reinstalando a partir de este momento, con el modelo económico social comunitario productivo que volvemos a retomar para el país, que nos ha dado grandes satisfacciones en el pasado, tiene 2 aristas, tiene 2 ejes importantes. El primero, la demanda interna que hoy la estamos impulsando y luego viene la reactivación del aparato productivo con las políticas de industrialización que vamos a lanzar. Por lo tanto, creemos nosotros firmemente y estamos cumpliendo también lo que el pueblo boliviano nos ha encomendado el pasado mes de octubre en las urnas. Queremos sacar adelante al país, queremos reactivar la economía, queremos que las familias vuelvan a sonreír y que la felicidad
vuelva a los hogares bolivianos. Este bono también no solamente es una aplicación de recursos, sino forma parte del núcleo central de nuestro modelo, que es la redistribución del ingreso. Este bono del hambre viene a aumentar el arsenal de instrumentos de política económica que estamos implementando desde el 2006 para reconducir la demanda interna, para aumentar la demanda interna con una mejor y mayor redistribución del ingreso, favoreciendo siempre a las personas, al pueblo, a los sectores más empobrecidos, más dañados, más olvidados de la población boliviana. Así que esperamos con mucha paciencia que todo esto se llegue a su punto de culminación cuando empecemos a pagar, y estaremos pendientes a través de nuestro Ministerio de Economía monitoreando la reactivación de la economía en el mes de diciembre, que tiene que ir poco a poco y paulatinamente mostrándose, y los bolivianos tenemos que notar eso en nuestros bolsillos, en nuestra forma de vivir, porque vamos a ir recuperando los índices que teníamos. Muchísimas gracias. De esta forma, el presidente Luis Arce Catacora habla de las primeras medidas económicas que tomará como mandatario de Bolivia. Una de ellas, el pago del bono contra el hambre. Son 1.000 bolivianos que serán pagados a diferentes sectores sin ingresos fijos económicos a partir del mes de diciembre. Para ello, mañana hay reunión de gabinete y así determinar cómo será el procedimiento para poder pagar este bono. En una hora más información nos espera. Siga con nosotros.